Presidente Andrea, legebiltzarkideak, egunon eta mila esker. 2014an bakegintza eta bizikidetzarako idazkaritza nagusiak 1980 eta 2014 urteen artean Euskadin gertatutako torturen eta tratu txarren ikerketa egitea eskatu zion Kriminologiaren Euskal Institutuari. Bere helburua ikerketa zientifiko bat egitea zen, Euskadin azkeneko 50 urteetan fenomeno honek izan duen eragina ezagutu eta erreparazio eta prebentzio neurriak proposatzea aldera. Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologiako Euskal Institutuak eta Eusko Jaurlaritzak ikerketa honen azken txostena aurkeztu zuten abenduaren 18an. Lehendabizi, torturari buruzko ikerketa honen enkarguaren gogo eta esparrua azaltzea gustuko litzaidake zure galderak erantzun baino lehenago. Munduko ia polizia guztiekin lotzen da neurri handiagoan edo txikiagoan tortura eta atxilotutako personei emandako tratu ankerra edo eta humiliagarria. Problematika horren arrazoi nagusia da atxilotutako personak opakutasunerako joera duten guneetan edukitzen direla. Izan ere, gardeltasun falta dagoenean gizakia ez dara bat fidagarria. Horregatik, tortura eta tratu txar edota anker salaketa gutxien izaten dituzten poliziak atxilotuekin harremanetan dauden bitartean kontrol neurri argiak dituztenak dira. Torturaren aurka egiteko estrategia egokiena eskutuka jardun ordez gardentasunaz jokatzea da. Torturak edo tratu txarrak edo eta ankerrak izan diren susmoa baldin badago, konpromiso etiko sendoa ezinbestekoa da. Erakundeek era horretako balizko egoerei aurre egiteko borondate garbia izan behar dute. Diskurso demokratikoaren sinesgarritasuna eta zilegaitasuna baitago jokoan. Ez da zilegi, bortizkeria pribatuaren edo bidegabearen aurka borrokatzeko giza eskubideen inguruko pedagogia egitea eta aldi berean beste alde batera begiratzea indarraren erabilera publiko arautu behar denean. Horregatik da horren garrantzitsua eta ezinbestekoa erakundeek torturaren aurkako konpromiso soziopolitikoa eta demokratikoa hartzea. Horregatik, besteak beste, agindu zuen Eusko Jaurlaritzak ikerketa hau egitea. Giza eskubidekin hauen urraketak jasan dituzten biktimekin eta iraganaren memoria kritikoan oinarritutako bizikidetzarekin konpromiso sendoa dauka Eusko Jaurlaritzak. Kriminologiaren Euskal Institutuari torturari eta tratu txarrei buruzko ikerketaren enkargua konpromiso esparru honetan eta 2013-2016ko bake eta bizikidetza planaren eta 2017-2020ko bizikidetzaren eta giza eskubideen planaren iragana argitzeko atalaren aurreikuspenetan kokatzen da. Giza eskubidekiko konpromiso hau geure gizarteak bizi duen bake eta bizikidetza prozesuari bultzada eraikitzailea ere bada. Giza eskubideek bizikidetza akordioaren oinarria izan behar dute geure gizartean. Iraganean geratutako giza eskubideen urraketa guztiak modu kritikoan aitortu behar den min bidegabea eragin diete biktimei eta gizarteari. Iraganari buruzko gogoeta hau etorkizunerako egin daiteken ekarririk onena da. Este trabajo del Instituto Vasco de Criminología ha debido hacer frente a la gran dificultad que conlleva desvelar hechos producidos en espacios cerrados y en su mayoría hace muchos años. Tiene por ello limitaciones que deben tenerse en cuenta para su interpretación rigurosa. Como se ha dicho en la comparecencia anterior, el número total de denuncias registradas es probablemente inferior al real porque no han podido rescatarse muchas de las correspondientes a los años 60, 70 y primeros de los 80. En segundo lugar, esta investigación no puede ofrecer conclusiones caso a caso, tampoco puede diferenciar, porque no entra en un análisis individualizado de este estilo, los casos de tortura y otros supuestos como los tratos inhumanos o tratos degradantes. La investigación tiene un alcance, a pesar de ello, informativo y cualitativo de gran relevancia. Ha permitido crear un censo de denuncias con un amplio volumen de datos de carácter documental, testifical y pericial que afectan a varios miles de personas en los últimos 50 años. Constituye, por ello, un paso importante para una memoria crítica del pasado que tenga en cuenta todas las vulneraciones y a todas sus víctimas. Estamos ante una investigación científica independiente que merece ser valorada con seriedad. Los datos que recoge esta investigación reflejan una realidad que debería ser vista no desde un esquema de trincheras, sino desde el prisma del compromiso con los derechos humanos. La existencia de un número importante de casos de tortura o malos tratos en Euskadi ha sido una convicción extendida en la sociedad vasca.
Múltiples han sido las evidencias, testimonios, informaciones periodísticas y pronunciamientos internacionales. Esta investigación del IBAC permite extraer 4 conclusiones en esta misma línea. En primer lugar, la tortura y los malos tratos han tenido una presencia importante en Euskadi desde 1960, con una trayectoria descendente en los últimos 12 años. En segundo lugar, las denuncias, en buena parte de los casos, no fueron suficientemente investigadas y estuvieron principalmente vinculadas a los periodos de incomunicación. En tercer lugar, las denuncias de torturas y malos tratos no recibieron la atención sociopolítica ni mediática que hubieran requerido. Las víctimas de torturas y malos tratos no han recibido el reconocimiento y la reparación debidos. Zure interpelazioaren, behintzat idatzizko interpelazioaren erantzunean sartuta, aurreratu nahi dizut gutxienez 7 direla momentuz garatuko ditugun neurri eta jarduera nagusiak. Lehendabizikoa, errekonozimendu egitea, Kriminologia Euskal Institutuak burutu duen ikerketa honek eskaintzen dituen datuak eta ondorioak Eusko Jaurlaritzaren errekonozimendua merezi dute. Torturak eta bere biktimek guztion arreta handiago behar izan zuten eta baita segokion erantzuna ematea ere, Eusko Jaurlaritzatik halaber. Bigarrena, giza eskubideen urraketen biktimei errekonozimendu eta reparazio eskaintzeko 12/2016 legea bultzatzen jarraitzea. Hirugarrena, torturen eta tratu txarren prebentzio eredua sendotzen eta hobetzen jarraitzea ertzaintzan. Laugarrena, ikerketa hau Eusko Legebiltzarreko Memoria eta Bizikidetza ponentzian ustea. Bosgarrena, txosten hau eta honen inguruko dokumentazio guztia Gogora Institutuan ustea, iraganean gertatutakoaren ezagutza kritikoa osoa erraste aldera. Seigarrena, giza eskubideen nazioarteko erakundei txostena bidaltzea eta lankidetzarako lerroak zabaltzeko proposatzea, eraginkortasun gehiago izan dezan ikerketarako eta torturaren aurrean prebentzio lanerako eredu honek. Eta 7. Espainiako gobernuari eskatzea hauek bezalako neurriak har ditzan. Nazioarteko erakundeak eskatzen dituzten prebentzio neurriak hartzea, hau da, adibidez, Espainian izandako torturaren errealitateri buruzko ikerketa independente enkargatzea, eta gogoeta kritiko egitea eta biktimi eragindako mina aitortzea. Respondo brevemente al texto escrito de su interpelación, en el que pregunta por medidas y actuaciones que vamos a tomar a partir de este informe. Son 7, por el momento, y subrayo lo de por el momento, las medidas o actuaciones que vamos a desarrollar a partir de este informe. Primero, hacer un reconocimiento. Los datos y conclusiones que ofrece esa investigación llevada a cabo por el IBAC requieren un reconocimiento por parte del Gobierno vasco. Un ejercicio necesario para reconocer el pasado y que la tortura y sus víctimas necesitaron una atención mayor por parte de todos ante su existencia, así como una respuesta correspondiente, también por parte del Gobierno vasco. Manifestamos asimismo que algunas medidas preventivas debieron haberse puesto antes en marcha para ofrecer mayores garantías. Sobre la base de esta reflexión crítica siguen las siguientes medidas. Segundo, con respecto al pasado, el Gobierno vasco va a seguir impulsando la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos como la que representa la tortura. Tercero, en relación con un compromiso de presente continuado, el Gobierno vasco va a continuar consolidando y mejorando el modelo de prevención de tortura y malos tratos en la Ertzaintza. Cuarto, con relación al futuro y como primera medida, depositaremos este estudio en la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco. Quinto, depositaremos también en Gogora este informe y toda la documentación que le acompaña para favorecer un conocimiento crítico global sobre lo sucedido en el pasado. Sexto, traduciremos y remitiremos este informe a instituciones internacionales de derechos humanos y propondremos la apertura de líneas de colaboración para que este modelo de investigación y trabajo preventivo frente a la tortura pueda tener proyección y desarrollo. Séptimo, pedir al Gobierno español que tome medidas como las siguientes: adoptar las medidas de prevención que demandan los organismos internacionales, en consecuencia, encargar una investigación independiente sobre la realidad de la tortura en España y realizar una reflexión crítica sobre el daño causado a las víctimas. El encargo de esta investigación constituye una muestra del compromiso con la clarificación de las vulneraciones de derechos humanos y especialmente con el derecho a la verdad de las víctimas. Todas las víctimas de la tortura y los malos tratos deben saber que la sociedad vasca y el Gobierno vasco conocen su padecimiento y reconocen que el daño que sufrieron fue injusto. Deben saber que esta investigación es un paso más en su reconocimiento. Y en relación al bloque de preguntas que me ha hecho, simplemente decirle que el Gobierno vasco no tiene ninguna duda
sobre el rigor y el trabajo realizado por el IVAC. Por lo tanto, asume el informe, como asume todos los informes que se le presentan en la misma medida. Y el resto de preguntas, si tengo que serle sincero, no las he entendido muy bien. El Gobierno ha actuado con todos los grupos parlamentarios por igual, y hasta que el informe fue presentado públicamente, no hubo contactos con los grupos parlamentarios y las discrepancias que haya podido haber tienen que interpretarse en el juego del pluralismo y de la democracia, sin darle mayor importancia a que se puedan expresar unas u otras posiciones en relación a una u otra cuestión. Y esto es todo por esta primera intervención.